Nos acompaña la ex ministra de Educación y consejera de la Democracia Cristiana, Mariana Elwin. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. El proyecto, tal como salió de la Cámara de Diputados de la reforma educacional, ¿es un proyecto que mejora la educación en Chile o la empeora? A ver, yo creo que mejora en uno de los aspectos, que es el fin del copago. Yo creo que quedó mucho mejor que el proyecto inicial y creo que es muy importante terminar con el copago. A mi juicio es la única de las reformas, de los 3 puntos de la reforma, que va a tener impacto en la inclusión. Pero los dos otros, sobre todo el de la manera como se pretende terminar el lucro, yo creo que no mejora la educación, sino que va a generar una tensión enorme que puede durar mucho tiempo y que no va a tener un impacto que se espera. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Van a cerrar colegios con el tema del fin del lucro? Yo no creo que sea una campaña del terror que vayan a cerrar colegios. Creo que van a cerrar colegios. Hay colegios que se van a pasar a particular pagado. No creo que sea masivamente como se pretende, 4.000 colegios, 3.000, eso no va a pasar. Pero también los que van a quedar en el sistema con el proyecto actual van a ser porque no tienen otra posibilidad y no van a quedar contentos. Entonces tenemos un sector que va a seguir teniendo colegios y que va a quedar muy frustrado y que está muy herido también de cómo se les ha tratado. ¿Cómo se le ha tratado de parte del Ministerio de Educación? O sea, yo creo que en general se instaló, y eso lo ha afirmado también el discurso público, la imagen de que todos los sostenedores son negociantes, abusadores. Ha habido un descrédito muy grande de la actividad privada en educación. O sea, creo que hoy día estamos todos los que trabajamos en el sector privado con fines de lucro o sin fines de lucro bajo la sospecha, y eso lo ha alimentado el discurso público. Dentro del discurso público, de los discursos públicos, está recientemente las palabras emitidas aquí en CNN Chile del senador Fulvio Rossi, quien dice que en la DC parece estar muy ligada al tema de la educación. Eso no solo lo toca usted, que usted me dice trabajo en el tema, sino a otros, y por otros podríamos mencionar muchos, en la universidad, en Confepa. Pero ¿Qué responde usted? ¿La DC tiene un conflicto de interés para el tema educacional? En absoluto. Yo creo que, esta cosa de querer reducir la opinión de la democracia cristiana suponiéndole conflicto de intereses, a mí me parece que es lo más totalitario que hay. Yo conozco sostenedores comunistas, sostenedores socialistas, sostenedores de derecha, muchos muy comprometidos con sus partidos, sostenedores del PPD. Hay un gran sostenedor del PPD. En fin, no veo que esas personas no puedan opinar, y esos son con fines de lucro. Yo soy sostenedora sin fines de lucro, pero igual se me acusa de negocio y que... Entonces, de verdad, lo que hay es un intento totalitario de callar a un sector que tiene una opinión distinta de cómo hacer esta reforma para implementarla en el Congreso. ¿Y se puede ser socio, si se puede prolongar o intentar proyectar en el tiempo una sociedad cuando los del lado, en sus palabras, están teniendo actitudes totalitarias? Bueno, yo lo veo cada vez más difícil. O sea, creo que la forma en que se ha tratado a la democracia cristiana en general en este gobierno y a las personas que hemos hecho planteamientos para mejorar los proyectos. Yo de verdad, mi posición inicial es que los cambios institucionales de verdad no van a tener gran impacto. Siempre hay que adecuar la institucionalidad, pero era la oportunidad para haber puesto mucha plata en formación de profesores, etcétera. Pero ya, si no es así, yo estoy a favor de que se termine el lucro, pero no de esta manera, ni en estos plazos. Creo que lo que va a pasar en la forma que se está planteando, a no ser que se arregle en el Congreso, en el Senado, con un acuerdo más amplio, va a quedar un sector privado disminuido y molesto, tensionado. Yo creo que eso le va a hacer mal a la educación en el futuro. ¿Tienen razón los apoderados de la Confepa que salieron a protestar por las calles el fin de semana? O sea, yo creo que tienen razones y me parece legítimo que salgan a protestar. Y también me parece que es un intento de descalificación cuando se empieza a suponer que están todos manejados por otros intereses. Entonces, de verdad, hay una especie de moralina nueva de un sector que se siente muy progresista y dueño de la verdad. Entonces,
Yo viví esa moralina de la derecha cuando discutimos la ley de divorcio. Hoy día parece que se trasladó, los dueños de la verdad son los que se sienten que son los únicos progresistas y los únicos que tienen derecho a hablar. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué sectores bueno, son yo veo, por ejemplo, la actitud del senador Rossi, la actitud del senador Quintana, la actitud del diputado Andrade. Bueno, son representantes importantes de sus partidos y tienen esta mentalidad. Y específicamente, en ese contexto que usted está describiendo, ¿cree que la nueva mayoría tiene fecha de vencimiento? A ver, yo sinceramente tengo la expectativa de que las cosas mejoren, porque de verdad creo que si no esto va a ser un problema permanente. Y si las cosas mejoran y se puede llegar a un diálogo y a un entendimiento, la nueva mayoría podrá subsistir. Pero si no mejoran, ciertamente que la nueva mayoría tiene fecha de vencimiento. ¿Esa fecha de vencimiento es el final del gobierno de la presidenta Bachelet? Bueno, quién sabe. ¿Tal vez antes? No, probablemente sea en ese momento, pero de verdad tampoco me quiero poner en esa situación. Yo espero que las relaciones al interior del gobierno se mejoren y eso requiere que todos tengamos derecho a expresar nuestra opinión y no solo un sector de la nueva mayoría. ¿La democracia cristiana debería mirar a futuro, en el largo plazo, a pensar, por ejemplo, en una alianza más de centro con otras fuerzas políticas? Bueno, no es descartable. O sea, yo creo que en este país hay un espacio de centro amplio que hoy día no se siente bien representado. Y es un centro moderno, abierto, progresista, que de verdad con un gobierno que asume posiciones tan de izquierda no se siente representado. Yo me he encontrado con muchas personas en la discusión de este proyecto de educación que me dicen, oye, nosotros hemos votado siempre por la concertación, votamos por Michelle Bachelet, pero no es esto lo que queremos. Y esta polarización que se está produciendo y estas descalificaciones de un sector de la nueva mayoría y esta percepción de que este es un gobierno mucho más de izquierda que de centro izquierda, creo que deja sin representar a mucha gente que hoy día no tiene una casa donde cobijarse. ¿Cuál es la responsabilidad, a su juicio, de la presidenta Michelle Bachelet en esto? Porque ella es la jefa política del gobierno, tal vez la líder de la alianza, o tal vez no lo está haciendo. No se me gustaría saber por qué, porque ella dice que está respondiendo a lo que fue su programa y no más que eso. ¿Cuál es su responsabilidad, a su juicio? Pero que el programa hay distintas maneras de implementarlo. Yo le digo, podemos eliminar el lucro, podemos terminar con la selección, pero veamos cómo se hace. Y creo que lo que nosotros estamos discrepando es de la forma en que se está haciendo, porque creemos que tiene consecuencias que no sé si no son deseadas o si no se han dicho, porque la consecuencia es que aquí vamos a tener un sector privado mucho más disminuido. Y si eso es así, por favor díganlo. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la presidenta? Yo creo que la presidenta ha manifestado muchas veces su voluntad de la alianza público-privada. Bueno, en educación hagamos la alianza público-privada y no tengamos esta actitud frente al sector privado en educación. Sigo sin entender cuál es la responsabilidad, a su juicio, de la presidenta. Bueno, yo creo que si ella habla de eso, tiene que ejercer un liderazgo mayor para ordenar la nueva mayoría y para ver que todas las miradas de la nueva mayoría estén representadas. Andrés Velasco podría ser la persona que liderara a esta gente de centro que siente que hoy no tiene una casa, que está desencantada, como usted decía. Ciertamente sí, pero también puede ser algún líder de la democracia cristiana. Lo que pasa es que yo veo un liderazgo más claro en la opinión pública de Andrés Velasco que de ningún demócrata cristiano. Pero creo que hace falta liderazgos de centro que convoquen a este sector y que tengamos una voz, sobre todo dentro de un mundo de centro-izquierda. Finalmente, usted fue ministra de Educación por 3 años, un periodo en que pasaron muchas cosas, pero le menciono 2 que hoy son bastante cuestionadas. Primero, cayó mucho la matrícula en los colegios municipales mientras seguía subiendo la de los particulares subvencionados durante el periodo de la concertación, y además las universidades lucraban sin
que se hiciera nada al respecto. ¿Hay alguna autocrítica de su gestión? Mire, yo dos cosas le voy a decir. Iba cayendo la matrícula municipal. Sin embargo, la caída abrupta de la matrícula municipal, o sea, siempre hubo más del 50%. Cuando yo fui ministra era el 56% la matrícula era municipal. La caída abrupta de la educación municipal fue después del 2006. Y es muy significativa hasta llegar a 37%. O sea, cae 20% entre el 2006 y el 2014. Entonces, de verdad que no era un tema en ese momento y sí necesitábamos expandir cobertura y los municipios no estaban en condiciones de hacerlo porque no había plata para hacerlo. Y en el tema del lucro, el otro día hablaba con Osvaldo Larrañaga, que hizo un informe sobre los temas de educación superior que venían y me lo entregó en enero del 2003. Y la palabra lucro no aparece. Por lo tanto, no era el tema. En ese momento recién estaban logrando la autonomía estas universidades y claro, nos llamaba la atención que empezaban a crecer muy rápido. Pero fue ya un tema evidente a partir del año 2003 en adelante. No tenemos más tiempo, pero tal vez no era tema público, pero las universidades lucraban, eso existía y eso violaba la ley. Bueno, pero la verdad es que no era un tema público y nosotros no estábamos preocupados. ¿No? O sea, ni que lucraban a través de las inmobiliarias. Lo que nosotros veíamos era la expansión de la matrícula, no el lucro. La expansión tan rápida de la matrícula, pero no el lucro. En ese momento, de verdad, cuando una universidad... ¿No había conciencia que lucraban? No había conciencia de eso. En ese momento no había conciencia de eso. Y cuando empezó a haber conciencia, inmediatamente, y eso lo hizo Sergio Vitar, yo me acuerdo de haber conversado con Pilar Armanet, oye, este tema, veámoslo, y se enviaron las consultas al Consejo Superior de Educación y los informes en ese momento. Mariana Elwin, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias.